Buenas tardes, seguidores, colegas y público en general. Me alegra darles la bienvenida a esta conferencia. El objetivo hoy es proporcionarles una comprensión profunda de la importancia del perito en la práctica legal y explorar algunas prácticas para ofrecer la prueba pericial de manera efectiva. Ahora, sin más preámbulos, les presento a nuestro orador, el licenciado Efraín, quien hablará sobre el papel fundamental del perito. Comencemos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la prueba pericial dentro del ámbito de pruebas, el ámbito probatorio. Obviamente en un procedimiento existen varios tipos de pruebas, ¿de acuerdo? Okay. Hablamos de pruebas confesionales, hablamos de pruebas testimoniales, hablamos de pruebas documentales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una radical yo creo que es la prueba pericial, ¿de acuerdo? En muchas de las ocasiones el argot pericial o el tema pericial es conocido por los abogados, o sea, de eso no tenemos ningún tema, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente desde que están en la preparación, es decir, desde que están en las clases, se le habla al perito, se le habla al estudiante de la prueba pericial. Creo yo que uno de los errores que se comete en la prueba pericial es que nos quedamos con los conocimientos de la carrera, en muchas ocasiones, primera. Segunda, cuando ya estamos litigando, cuando ya empezamos a litigar o ya estamos trabajando como abogados y se da la necesidad de aportar una prueba pericial, pues básicamente la mayoría de los despachos ya tienen formatos de la prueba pericial o del ofrecimiento de la prueba pericial, sin meternos tan de fondo, ¿no? Aquí yo creo que lo primordial es saber qué es un perito primero, cuándo es ofrecida la prueba pericial y varios capítulos de este mismo, ¿no? Hay que entender que el perito es aquella persona que es conocedora, que tiene un amplio conocimiento en alguna ciencia, en alguna arte o en alguna materia en específico, ¿de acuerdo? Okay. El Código de Comercio nos habla que puede ser perito aquella persona sabida o conocedora de ciencia, arte o alguna cuestión hasta científica o oficio, ¿de acuerdo? Científica o oficio, ojo, o también desde el ámbito industrial, del ámbito de la industria, ¿de acuerdo? Entonces hay que entender que el perito es aquella persona que es conocedora de primera instancia. Okay. Segunda, que con sus conocimientos especiales van a aportarse a un procedimiento y el juez los va a analizar y los va a usar para darle claridad a su sentencia, ¿de acuerdo? Entonces aquí el perito tiene que entender, de primera instancia, desde el punto del perito, que el perito tiene la obligación, primero, de conocer la materia en la que está trabajando, ¿no? Okay. Primer punto. Segundo, realizar un buen dictamen, una buena exposición del estudio que se le está encargando. Y tercera, pues ser honesto, ser una persona que va a ir a un juicio y que va a dar dentro de ese juicio una opinión certera. No una opinión donde puede decir si se puede o no se puede, si puedo determinar o no puedo determinar esto. Si voy como perito es porque voy a determinar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque con esta luz le voy a dar una calidad diferente a una sentencia. Entonces, el perito, repito, es aquel conocedor de una ciencia o arte, una materia, un oficio o una industria en la cual va a aportar esos conocimientos a un procedimiento, ¿de acuerdo? En este procedimiento, lógicamente, lo van a mandar a traer, ya sea, ojo con lo siguiente, aquí vamos a entrar en una pequeña situación, lo van a mandar a traer las partes dentro de un procedimiento o lo puede mandar a traer el juez dentro del procedimiento. Ojo con lo siguiente, salvo materia penal, se quita una figura que es la figura del tercero en discordia, perito tercero en discordia. Okay. ¿Cuándo sale el perito tercero en discordia? Cuando existen los peritajes de las dos partes, de acuerdo, de dos partes o más partes, y que son contradictorios entre sí mismos. Y por lo tanto, como no puede quedar esa laguna jurídica de conocimientos, el juez solicita el tercero en discordia, ¿de acuerdo? Y este tercero en discordia, lógicamente, va a discernir entre estos dos, perdón. Ahora, este tercero en discordia, repito, lo solicita la autoridad. Solo que en materia penal, ya esa parte ya no está, ya no se pide al tercero en discordia, ¿de acuerdo? Ya se usa una pericial, ya sea oficial, que es por parte del Ministerio Público, una pericial, que sea por parte de la defensa, ¿de acuerdo? Y ojo, también la parte afectada o víctima puede pedir un perito también y realizar su propio dictamen, ¿de acuerdo? Pero generalmente hablamos de dos peritos en específico en materia penal. En materia civil, materia laboral, materia agraria, materia mercantil, si hablamos que es el perito de la parte autora, perito de la parte demandada, y ojo,
y el posible perito tercero en discordia. ¿De acuerdo? Que pide el juez cuando estos dos peritos entran en contradicción. O en algunos procedimientos, sobre todo en los civiles, el juez, el perito de la actora, perito de la demandada, y antes de que emitan, solicita el juez, por su propia convicción legal, solicita un perito. ¿De acuerdo? Okay. Pero se supondría que este va como un tercero en discordia. ¿De acuerdo? Entonces ahí hablamos de esta parte pericial. ¿De acuerdo? Hablamos de esta situación donde el perito tercero en discordia es solicitado por la autoridad y este tiene que dar cabida a esta situación de discernir de entre estos dos peritos quién es el que tiene una razón o puede emitir un dictamen diferente. Ojo con lo siguiente, solo en el estado de Guerrero la pericial se maneja un poquito diferente. La pericial en Guerrero se manda a pedir perito de la parte actora, perito de la parte demandada, ¿de acuerdo? Ojo, se pide al tercero en discordia, pero se solicita una audiencia donde debaten los peritos junto con el perito tercero en discordia, ¿de acuerdo? Okay. Donde el tercero en discordia trata de hacer que cualquiera de los dos peritos diga si es favorable o es contrario o se apega a él, ¿de acuerdo? Okay. Si logra esto, ya el tercero en discordia dice, bueno, ya no mi intervención, ya nada más fue a venir a estos dos a que tuvieran un solo criterio y ahí se acabó, ¿de acuerdo? Ya no emite el dictamen. Pero si los dos se mantienen, cada quien en su postura, entonces ya emite el dictamen, ¿de acuerdo? Okay. Pero en Guerrero es así como lo están manejando. Los demás estados, esta junta de peritos, como se les denomina, te mandan a citar, te mandan a traer y obviamente empezamos a debatir el dictamen, ¿de acuerdo? Llega el tercero en discordia que también con su dictamen y debatimos el dictamen todos, ¿de acuerdo? Okay. Ojo, Ciudad de México, cuando piden la junta de peritos, ojo con esto, aquí sí es más curioso, cuando en la Ciudad de México se pide la junta de peritos, específicamente se pide a qué perito vas a interrogar en esa junta de peritos y más o menos qué le vas a preguntar, ¿de acuerdo? Okay. Pero en Ciudad de México se regula un poquito diferente. Los otros estados traen una regulación un poquito similar de dos peritos quedan en contradicción, se manda a pedir el tercero en discordia, el tercero en discordia emite su dictamen y se acabó, ¿de acuerdo? Ahí es donde tenemos que ver, yo creo que esta pequeña situación, esta pequeña parte. Un problema, repito, es grande porque en muchas ocasiones el abogado no sabe qué peritaje pedir ni cómo va a dar el resultado. Okay. Yo, Efraín, tengo una denominación, sobre todo en materia penal. En materia penal, cuando se habla de una prueba pericial, te lo voy a decir por conocimiento de causa, por cuestión de experiencia. Muchas veces los ministerios públicos llega el asunto, el que tú gustes y mandes, llámale violación, llámale hecho de tránsito, llámale homicidio, el que tú mandes si quieres, ¿de acuerdo? Llega el asunto, empiezan las intervenciones y el Ministerio Público lo que hace es emitir oficios, seguir en oficios a todas las periciales, tránsito terrestre, evaluación, química, medicina, fotografía, a todas las áreas, ¿de acuerdo? Okay. Muchas ocasiones se giran. Yo a esto le denomino el mal del pescador. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público lo que hace es aventar la red, ¿de acuerdo? Y avienta todo. Y entonces cuando jala la red, te jala todos los peces. Y si él solo iba a pescar un solo tipo de pez, jala todos. Okay. Y ahí pueden venir peces, o pescados, perdón, que se estén comiendo entre ellos. ¿De acuerdo? Ejemplo, si lo avienta al mar, resulta que está pescando, pesca mojarra de mar, pero en esa misma red viene tiburón. Y el tiburón se está tragando a las propias mojarras, que él mismo está pescando, ¿sí me explico? Sí. Te lo pongo en un contexto un poquito diferente. ¿Qué sucede entonces en esta materia cuando el Ministerio Público avienta? Pues avienta todas las periciales, y puede ser que entre ellas mismas se contrapongan. Y en lugar de tener un mejor resultado, se pega solito, ¿sí me explico? Okay. Y esa parte, pues obviamente en lugar de ayudar, se perjudica. Te doy un ejemplo para que quede bien claro. Emite en un hecho de tránsito, resulta que hay una persona que está alcoholizada, ¿de acuerdo? Okay. Y solicita y avienta todas las periciales. Y emite y solicita la toxicología, solicita la alcoholemia, ¿de acuerdo? Bien. Pero aparte solicita que se le tome la entrevista al imputado. ¿Ok? Va, perfecto. Y aparte solicita que se le tome la toxicología y se le tomen varias muestras. Pues, ¿qué pasó? Por lógica, cuando el toxicológico sabe que el sujeto estaba alcoholizado, se entiende que no está en sus 5 sentidos. Okay. Y por lo tanto, si él autorizó que le tomaras otras muestras, pues tampoco estaba en sus 5 sentidos. Y solito se empieza a ver esta contradicción. Okay. ¿Sí me explico? Por eso llamo el mal del pescador. ¿Por qué?
Porque al aventar todo y no saber exactamente qué quieres, solito te vas a ir dando en la torre en tu procedimiento, ¿de acuerdo? Poniendo Entonces, piedritas. tú solo te vas a poner piedras, o es más, tú solo te vas a ir a golpear. Y por lógica, pues ya no es sano. O es decir, imagínate que vas y te piden que determines en materia penal, por ejemplo, unas armas, unos huellas de unas armas que estén en un lugar de hechos, Ok. sin problema. Pero resulta que los policías cuando se introducen al lugar no traen la orden de cateo. Y por lo tanto es nulo todo lo que traen. ¿Sí me explico? Ok, sí, Y sí, de sí. nada va a servir que tengas a muy buenos peritos, excelentes peritos, si lo que va a realizar simplemente pues no les va a funcionar dentro del procedimiento. ¿Sí me explico? El procedimiento estuvo Entonces, mal hecho. estuvo mal la situación y todo ello. Entonces, por eso mismo, hay varias situaciones que yo considero desde un punto de vista legal que debemos de poner más cosas, ¿no? Más énfasis en lo que estamos realizando. Ok. ¿De acuerdo? Ahora, repito, el perito, si bien es cierto, tiene que tener conocimientos, determinados conocimientos, en la materia en que va a peritar o dictaminar. Ok. No puedes tener un perito hechizo, es decir, que salga ahorita de alguna academia, de alguna escuela, y ya esté dictaminando a la voz de ella sin conocer de fondo la materia. ¿Sí me explico? Sí. Es decir, para que, y no estoy contradiciendo y no le quiero tirar tierra a nadie, pero por ejemplo, si tengo una escuela de criminalistas y sale un criminalista que no ha hecho ni prácticas, que no ha hecho servicio social, que no ha estado incorporado con algún perito y ya quiere dictaminar, ese criminalista es peligroso. ¿Por qué? Porque a lo mejor es muy bueno en la teoría, pero cuando ya lo pongo a trabajar, algo ya más fijo, más específico o uno más práctico, ya no va a poder realizar ciertos estudios. ¿Sí me explico? Ok. Ese es mi punto, para que quede más o menos claro. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Te digo, porque esa es la parte pericial, es la parte que yo creo que debo tener cuidado. Por eso, cuando yo como abogado voy a solicitar un peritaje, voy a solicitar una prueba pericial, debo saber para qué la necesito, para qué requiero ese perito y en qué me va a ayudar en mi procedimiento. ¿De acuerdo? Ok. Porque si yo nada más pongo, como mi formato dice, mi formato viene, prueba pericial, en grafoscopía, que diga el perito si él afirma, que diga el perito su metodología, que diga el perito sus conclusiones, pues en 3 preguntas perdiste a un perito, pero no lo exprimiste. Es más, no sabías si te servía o no te servía. ¿Se me explicó? Ok. Creo que lo ideal antes de solicitar a un perito no es nada más decir, ¿qué requiero? Porque requiero peritajes, es hablarle a los especialistas o hablarle a las personas que tengan este conocimiento especial, de explicarles de qué se trata mi procedimiento y que ellos me den una orientación. Y ya con esa orientación dejarles plasmado la prueba pericial, decir, oye, voy a utilizar la prueba en criminalística para tal procedimiento. Bueno, busco al criminalista, le expongo mi asunto, y una vez que le exponga mi asunto, le digo, oye, ¿qué crees? Pues resulta que de mi asunto como tal, pues necesito esto. Y ya que él vea si de verdad lo voy a requerir o no lo voy a requerir. ¿De acuerdo? Te doy otro ejemplo, por ejemplo. En alguna ocasión me marcan y me dicen, oye, necesitamos un perito en criminalística. Digo, ok, perfecto, sí, ¿para qué lo requieres en específico? Es que necesitamos determinar si en un monte, en un cerro, Ok. hay señal de un celular. ¿Y eso para qué era? Lo que pasa es que en ese cerro se supone que llevaron una persona secuestrada y esta persona secuestrada pidieron el rescate. Y lo que estamos queriendo determinar es que los imputados no pudieron haber pedido el rescate porque no había señal de telefonía en ese cerro. Digo, pero para eso no estás un criminalista. El criminalista no te va a determinar si hay señal o no hay señal, desde ese punto. ¿Sí me explico? Claro, sí, sí, Mejor pide el informe de las antenas, pide otra situación. Bueno, la situación es que el abogado me dice que sí quiero al criminalista. Pues adelante, o sea, pero eso y mucho no te va a ayudar de nada. O sea, realmente no ayuda al procedimiento. ¿Sí me Claro, explico? sí, sí, sí. Entonces, esa es la situación donde creo yo que debemos, antes de solicitar un perito o de enunciarlo en un procedimiento, es saber para qué lo quiero. Identificar mi problemática, saber cuál es la necesidad y ya con esa base entonces sí pedir. ¿Por qué? Porque la prueba pericial tiene varios aspectos muy específicos. Primero, para nombrar a un perito, yo necesito primero saber qué materia, el nombre del perito, su identificación del perito, es decir, con qué se va a acreditar como perito. Llámale una cédula, llámale una credencial, llámale lo que tú quieras. Ok. Un domicilio procesal donde se le va a notificar. Y en materias, en casi todas las materias, con excepción de la materia penal, un interrogatorio o un cuestionamiento que se le va a realizar a este perito
para que determine dentro de la prueba, que con su pericial va a resolver, ¿sí me explico? Ok. Y después de ese cuestionamiento, bueno, los que son abogados van a saber que es relacionar la pericial y que voy a acreditar con esa pericial, ¿sí me explico? Pero no nada más es ceñir a ese interrogatorio, sino saber exactamente qué preguntas le voy a hacer al perito para que le resuelva con su dictamen. Y eso no lo voy a tener si en su momento el perito no me da luz, ¿sí me explico? Porque, por ejemplo, si me presentas una renuncia y me dices que yo quiero que me determines si es la firma del trabajador. Sí, ok, sí te puedo determinar, sí. Pero, ¿y qué pasa si podemos exprimir más la pericial? ¿Sí me explico? Sí, Dependiendo en qué sí, postura estemos. Si estamos de la postura del trabajador, de la postura de la empresa. Si podemos sacar más cosas todavía, ¿sí me explico? Ok. Entonces, a lo mejor, o sobremanera, podemos sacar o exprimir más las pruebas periciales. No nada más una sola cosa. Sin embargo, si yo como perito no te aporto, no te digo, no nada, bueno, también es entendible que la prueba pericial se vaya floja, como coloquialmente se dice, ¿no? Ok. No, si hay alguna pregunta, alguna tema. Si no, bueno, eso que comentas que se va floja es cuando no tienen tanta experiencia, ¿no? Que se enfocan únicamente en lo que se les solicita y no ven el más allá, como tú mencionas, de exprimir las pruebas. Es correcto, es correcto, es correcto. Sí, que no exprimen la pericial o que no saben qué pedir, ¿sí me explico? Ok. Entonces, muchas ocasiones, la pericial como tal, repito, yo no estoy diciendo con esto que tengas que tener o ser tu perito para que sepas manejar una pericial, no, sino que si yo soy abogado y necesito un perito, saber qué pericial puedo tener. Te lo pondría en un contexto más simple. Todos en la casa tenemos a veces una falla en la cuestión de plomería. Ok. A lo mejor si busco un tutorial, pues le puedo entender y meter mano. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, claro. Lo mismo, si yo me busco un tutorial de grafoscopía, a lo mejor encuentro que es una grafoscopía y me puedo aventurar. Pero no es lo mismo que le manda a traer a un plomero. Claro. Y que ese plomero tenga experiencia. ¿Sí me explico? Sí. Que sepa exactamente qué es lo que va a mover. Y yo, sin embargo, repito, a lo mejor voy a cometer el error de aventurarme a dar un buen resultado, pero no saber que estoy trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si haya alguna otra pregunta. Sí, no, y es como bien lo mencionas. En el ejemplo que nos comparte Efraín, yo creo que muchas veces los abogados o peritos en este caso se lanzan pues así, o bien con el conocimiento que ya tienen, pero les faltan algunas otras herramientas para poder desenvolver bien el trabajo que se necesita, que Claro. es como lo comentaba. Claro, mira, a mí me gustaría que las personas que estén conectadas, el amigo Ignacio, Nicho, licenciado Cisneros, los licenciados, pregunten, porque nada más Claro. quisiera que fuera una cuestión nada más de yo estoy diciendo, no, porque puede haber muchas situaciones. Mira, por ejemplo, en muchas ocasiones, sobre todo dependiendo de la materia, repito, la intervención pericial se basan o contratan al perito por el costo. Okay. A ver si me explico. Van y andan buscando un perito y es como ir al mercado, ¿no? Andan viendo quién les cobra un poquito más barato. Claro. Y se vale, al final del día se vale. Al final del día hasta las empresas están buscando quién cobra un poquito más económico, los particulares por lógica, ¿no? Claro. Pero muchas ocasiones están buscando una persona que cobre barato, pero que no les dé calidad. Y entonces en una pericial no es el cobro, creo yo, es la calidad con la que vas a entregar un dictamen. Y la calidad con la que tú vas a confrontar un procedimiento. Te doy otro ejemplo. No es en la actualidad, en materia mercantil hablamos de juicios ordinarios, juicios ejecutivos, pero también tenemos juicios orales mercantiles. Okay. ¿Sale? Y muchos de los peritos se acostumbraron a los juicios que no son orales. Y por lo tanto no conocen las reglas de los procedimientos orales. ¿Y qué es lo que hacen? Si el perito no conoce las reglas del procedimiento oral, y ojo, y el abogado tampoco las conoce porque es su primer procedimiento, porque le está agarrando la onda, acaba de regresar de la escuela, le pasaron el asunto, lo que tú quieras y mandes, no conoce tampoco al 100 el procedimiento oral, imagínate cómo va a ser su proceso. Claro. ¿Sí me explico? O sea, ni siquiera va a llegar a dar una buena... Es más, ni siquiera la pericial va a pasar para pronto, ¿sí me explico? Se la van a rebotar. Se la van a rebotar y ni siquiera la va a determinar. Y lo digo, repito, con conocimiento de causa. ¿Qué sucede? Que muchos de los peritos estamos acostumbrados a a que tú como abogado me nombras como perito. Yo después voy a protestar el cargo.
Y en la protesta de cargo digo, señor juez, señor presidente de junta, autoridad, una vez analizado el expediente, requiero de tales cosas. Y esa es tu solicitud de requerimiento, ¿de acuerdo? Okay. Y el juez o la autoridad te dice, ok, perito, sin problema, se te anexan. Ok, perito, vaya al cuarto de evidencias, si se le van a proporcionar las evidencias. Perfecto. Y una vez que tú vas al cuarto de evidencias, ya vas a después emitir tu dictamen, o te haces llegar el expediente y emites tu dictamen. Y hasta después de eso viene la audiencia. Pero en juicios orales mercantiles no. En juicios orales mercantiles el abogado nombra al perito, en la audiencia se acepta el perito y tú vas a simplemente al desahogo de la pericia. Y por lo tanto, si yo como perito voy a la audiencia, nada, voy a la audiencia de desahogo pericial. Pero si necesitaba documentos, necesitaba muestras, necesitaba algo, ya no las puedo pedir. Es más, si ya pasó la audiencia preliminar en estos juicios, y yo como perito me dice el abogado, oye, ya te nombré, ya en la preliminar te dijeron que sí vas, y se me ocurre pedir muestras, los jueces me van a decir, ¿sabes qué? Ya no se puede, ya se pasó la audiencia. Y por lo tanto la pericia la tengo que hacer con lo que tenga. Pero si no tengo elementos, sí, no, ya se fue la pericia, ¿sí me explico? Entonces yo creo que el perito no nada más debe de saber de su materia, también tiene que conocer la parte legal de su procedimiento donde está incursionando. Okay. Eso es lo que yo debato en los cursos, o en las pláticas, o en las clases que luego estoy dando, que no debemos de tener nada más un enfoque para que el perito se presente en pura materia penal, sino que existen las diferentes materias, ¿de acuerdo? Entonces repito, en juicios orales mercantiles, yo como perito tengo que saber en qué audiencia voy a asistir. Yo voy a asistir hasta la última audiencia, pero yo le tengo que decir al abogado que me está contratando, oye, licenciado, si voy a ir a este juicio, voy a necesitar que tú desde el ofrecimiento solicite las muestras de escritura, solicites los elementos, solicite los indicios. Si es una materia donde es un hecho de tránsito, licenciado, yo necesito que solicites al juez, me dé oportunidad de revisar los vehículos, me dé oportunidad de ir al lugar de los hechos, me dé oportunidad de esto, ¿sí me explico? Claro. Para que el juez en la audiencia preliminar acuerde eso, me dé la fecha y yo ya vaya. ¿Sí? Las pruebas. Ya tenga los elementos para yo hacer mi dictamen y presentarme a la audiencia de debate de la pericia. Ya preparado con todo lo que tengo, ¿sí me explico? Sí. Yo ya hablé con el abogado que me está nombrando y ya lo preparé también él y ya le dije que necesito. Pero eso es cuando hay una coordinación entre abogado y perito. Claro. ¿Sí me explico? Sí. En muchas ocasiones los abogados te nombran como perito, pero ya nada más vas al puro desahogo de la pericia, o vas a decir, bueno, ya me nombraste, pues ya hago la pericia, sí. Pero ya va limitada, ¿sí me explico? Y si es juicios orales mercantiles, repito, si el abogado no conoce el procedimiento, no conoce cómo oferto, no conoce todo eso, por lógica lo que va a pasar es que la pericia por sí sola se va a desestimar, ¿sí me explico? O yo voy a llegar como perito, voy a sentarme, voy a decir, señor juez, ya vengo como perito, voy a exponerte mi dictamen, pero antes de exponerte el dictamen necesito elementos. Pues voy a decir, perito, usted tiene que venirnos a entregar el dictamen, y eso es todo. Ese es el problema. Ahora, en materia laboral, hay unas modificaciones en la Ley Federal del Trabajo, donde sí se admite veladamente la prueba pericial, pero resulta que la prueba pericial que va a quedar como firme, pues es la que emite el tribunal oral, el tribunal laboral, ¿sí me explico? Okay. Entonces ya no les da pauta como para que las partes nombren a sus peritos, vayan a una audiencia, sino ya en materia laboral el perito va a funcionar como un asesor técnico, básicamente, donde el perito de las partes va a ir a ver lo que hace el perito del tribunal laboral y vamos a tratar de debatir su dictamen, de si está bien o está mal, ¿sí me explico? Okay. Y tratar de tirarlo o tratar de dejarlo, dependiendo de la postura que yo esté manejando, ¿sí me explico? Entonces, toda esa pequeña parte son muchas situaciones que podemos manejar, ¿no? Aquí tenemos una pregunta. Ajá, sí. ¿Qué factores puede determinar una prueba pericial para determinar la inocencia de una persona? Es decir, ¿qué áreas de estudio puede tener para demostrar la inocencia? Ok. ¿Qué factores debe tener la prueba pericial? Más que otra cosa, yo creo que aquí debemos de entender que la inocencia o no inocencia de una persona no la determina el perito. Aguas con lo que voy a decir. Okay. Un solo perito no va a determinar si el sujeto es inocente o es culpable. La determinación de inocencia o no inocencia la va a hacer un juez. Okay. Pero este juez va a agarrar los dictámenes muchas ocasiones, ¿sí me explico? Sí. Y del cabal de todos los dictámenes va a decir, ¿se ajusta a una responsabilidad o no se ajusta? Doy un ejemplo.
Si yo tengo un buen dictamen, si es un homicidio por arma de fuego y tengo un buen dictamen en balística, tengo un buen dictamen en lesiones, tengo un buen dictamen en mecánica de lesiones, tengo un buen dictamen en química forense para la determinación de existencia de pólvoras o no pólvoras, ¿de acuerdo? De los residuos de pólvoras. Tengo un buen dictamen para ver trayectorias, tengo algo bien, por lógica se va a determinar que sí es culpable el sujeto, ¿de acuerdo? Pero a la vez, ojo, si los dictámenes, de todos los dictámenes, me dan causa, es decir, la balística resulta que no es la bala, las huellas no coinciden, no hay pólvora en las manos, no hay pólvora, por lógica va a declarar una inocencia, ¿sí me voy explicando? Sí. Entonces, son los factores que debes determinar, los dictámenes que están mejor hechos, creo yo, y que den una mejor argumentación. Ojo, no voy a sonar vulgar, no es dar rollo o tirar rollo o que sea más extensa la plática de un dictamen, no, es ser concreto en un dictamen, que sea entendible el dictamen y que obviamente dé luz a lo que quiero yo descubrir. Pero eso va a depender, repito, de la buena, creo yo, buena solicitud que haga el abogado Ministerio Público o el abogado de defensa, dependiendo de la postura que estemos manejando. ¿Sí me explico? En materia penal. En materias civiles, mercantiles, agrarias, laborales, ¿de qué va a depender? Mira, hace tiempo se consideraba que los dictámenes del tercero en discordia eran ley. Repito, estábamos de parte actora y parte demandada. Llegaba el tercero en discordia y decía, esta es. Y las autoridades laborales o los jueces decían, como el tercero en discordia ya dijo que es no. Y hay criterios de la Suprema donde dicen que el tercero en discordia también va a ser un dictamen que va a ser analizado. Y que el que mejor tenga un mejor análisis y un mejor estudio es el que va a prevalecer. No importando que sea el tercero en discordia, ¿sí me explico? Entonces, mientras mejor esté hecho tu dictamen, mejor esté realizado tu estudio, mejor esté plasmado eso, el juez va a voltear a ver tu dictamen. Y esto quiero decir que ya seas de la fiscalía o ya seas de la defensa, ya seas perito de la parte actora o trabajador o del que está demandando, o seas el perito del demandado. ¿Sí me explico? O sea, va a depender mucho de eso. Por eso, un dictamen, creo yo que no es hacer nada más 2 hojas, una hoja y decir, concluyo en lo siguiente. No, es hacer un buen análisis. Te pongo otro contexto. Claro. En materia de grafoscopía te voy a decir por experiencia. Si a mí me dejan un dictamen donde tengo que analizar 180 firmas, tengo que analizar 180 firmas. ¿Sí me explico? O sea, claro, son las 180. No las voy a agarrar por lote. No voy a decir de la firma de la 1 a la 10, de la 10 a la 20, de la 20 a la 50. No, es analizar cada una de las firmas. claro. ¿De acuerdo? Sí. Para que yo pueda entregar un mejor estudio. Por eso. Ahora, a mí me ha tocado que llego con mi dictamen donde analicé 180 firmas. Es un dictamen algo voluminoso. Y al llegar, el secretario pues me dice, es que Lee, está muy choncho tu dictamen. El del otro perito son 5 o 10 hojitas. O sea, no estamos pagando por destajo, estamos Claro. pagando por análisis. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, si fuera a pagar por destajo, bueno, pues vamos a aventarnos mucho chorro. La idea no, la idea es hacer un buen dictamen, un buen análisis, un buen estudio. Y lo peculiar también, el abogado de la otra parte me dice, es que el licenciado es mucho choro. Pues léalo. Otra, y aparte, se encasillan en decirme, es mucho choro, pero se les olvida objetar el dictamen. ¿De acuerdo? Okay. ¿Y qué es una objeción? La objeción es algo simple. La objeción es decir, no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, hay 2 elementos interesantes aquí. Hablamos de objeción e impugnación. Okay. Una cosa es la objeción y otra la impugnación. Y los abogados muchas ocasiones no te objetan y tampoco te impugnan el dictamen. ¿Y qué crees que dicen? Cuando les dan el uso de la voz para decir, le va a preguntar al perito, o sea, a Fran, le va a preguntar al perito Fran, dicen, no tengo ninguna pregunta. Y es todo, sí es todo. Y por lógica, ni objetaron ni impugnaron jurídicamente. Y al no objetar ni impugnar, jurídicamente se debería de entender que están aceptando lo que yo estoy haciendo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, pero en muchas ocasiones que me pasó en Monterrey, en Guadalajara, Ciudad de México, en Morelos, me ha pasado que ni objetan ni impugnan y llega la autoridad y dice, bueno, en atención a lo que dijo el abogado de la contraparte, pues se le da valor o no se le da valor al dictamen. No, es que tienes que analizar que si no objetó y no impugnó, aceptó. Sí. Tácitamente aceptó. Dijo, pues le doy valor, ¿de acuerdo? Claro. Es como si yo llego y te planto un golpe en la cara, si
tú no lo objetas y no me reseteas el otro, pues lo aceptas. Sí, lo estoy. Si me explico, entonces no te enojes después porque me aceptaste algo. Claro. Esa es la situación técnica, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. No, al igual es bueno lo que mencionas porque muchas veces estos abogados, o como lo comentas, pues prácticamente a quién le estás poniendo tu libertad o tus recursos en las manos, ¿no? O sea, se supone que tú estás objetando por alguien que te defienda y esta clase de personas pues no lo están haciendo o no lo hacen como lo deberían de hacer correctamente, ¿no? Es correcto. Mira, en la cuestión pericial hay que entender algo. Los que son escolásticos o son chicos de escuela, sobre todo los que estudian la carrera en criminalística, primero les definieron, hay peritos técnicos y peritos regulados. ¿Quién es el perito técnico? Aquel perito que no tiene una cédula profesional o que su materia no está regulada. Doy un ejemplo. La fotografía, si no está regulada, pues es técnica. ¿Sí me explico? La carpintería, si no tengo un licenciado en carpintería, pues es técnica o es un oficio, o sea, hasta un arte, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, ese es un perito no regulado. Pero los peritos regulados, entonces se entiende que son todos aquellos que sí tienen su materia una cédula. Llamarle medicina forense, hoy por hoy llamarle criminalística. Voy a tomar aquí un punto, y aquí sí me encantaría que entráramos en debate con los que están en línea y nosotros, ¿de acuerdo? Claro. El Código Nacional, la Ley Federal del Trabajo, las diferentes legislaciones, te llegan a citar en la cuestión pericial que el perito deberá presentar título, ¿de acuerdo? Okay. Sin embargo, la criminalística es una materia más novedosa y algunas fiscalías y algunos abogados, cuando impugnan a un criminalista, sobre todo a fiscalía, se van por el punto de la cédula. Es que el perito no tiene cédula, Okay. ¿va? Porque la materia está regulada, porque no hay cédula. Les tengo una mala. Si analizamos el Código Nacional de Procedimientos, el código dice que los peritos deberán de tener, o ser básicamente, técnicos, o deberán de contar con título. Y por lo tanto, si el criminalista ya está titulado, ya puede dictaminar. Sí. No dice que presente cédula. ¿Sí me voy explicando? Claro. Te habla de un título, nada más. Nada más. Entonces, basta con que se presentara el título. Habrá quien debata ahorita y diga, no, es que debe ser cédula. No, los invito a que lean el código. El código dice título. Y con título basta y sobra. ¿Sí me explicó? Okay. Por lo tanto, un médico que está titulado pero no cedulado, También entonces está podría cubriendo cumplir. el requisito. ¿Sí me explico? Bien. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con esta pequeña parte porque muchos de los abogados se van por el ámbito de que la materia pericial está regulada y que tiene que tener cédula. Eso es cierto, sin tema. Pero si el código tiene la laguna donde dice que presentes el título, ahí está el título. Claro. No necesariamente tiene que tener la cédula. ¿Sí me explico? Entonces, ahí hablamos de los peritos regulados y no regulados. Ahora, en esa materia, cuando yo hablo de una pericial no regulada, que estoy hablando de una materia técnica, si la materia técnica no presentas es decir, todavía no se regula, basta con que presentes tú algún certificado de estudios, alguna credencial, si me voy explicando, algún diploma, Claro. para que se acredite tu capacidad y tu conocimiento. ¿Sí me explico? Claro. No necesariamente tienes que presentar otros documentos, otros anexos. Nada más que aquí sí hay que tener cuidado, y aquí sí soy prudente. Cuando estamos como peritos de fiscalía, Okay. nos acostumbramos, y lo hablo así tajantemente, a que el Ministerio Público hace todas las veces. Es decir, el Ministerio Público me tomó mi protesta, me da mi intervención y se acabó. Okay. Entonces, hay algo que yo considero que es importante y es trascendente. Es la protesta de cargo como perito. Yo como perito, una vez que usted me nombra como abogado y el juzgado acepta la pericial, tengo que tener algo que se llama legitimidad dentro del procedimiento. Es decir, ¿cómo me voy a presentar ante un juez y voy a legitimarme? Y eso lo voy a hacer a través de la protesta de cargo. ¿De acuerdo? Sin embargo, en materia penal, repito, esta protesta de cargo realmente la hace el Ministerio Público. Entonces yo llego nada más firmo, pero no sé qué, cómo, ni dónde, ni a qué horas, ni en qué se presenta. Sin embargo, en materia mercantil sí está regulada. Y en las demás materias sí te llega a hablar veladamente una protesta. Y es algo básico. ¿Por qué? Porque imagínate, si nombras a Efraín como perito y llega Giovanni, pues espérame, no es la misma persona.
¿Sí me explico? Claro. No va a ser lo mismo. Al no hacer lo mismo, por lógica, tendríamos que acreditar por qué es Giovanni y por qué es Efraín. Y por qué se hizo ese cambio. Claro. Y en qué momento se cambió. ¿Sí me explico? Todo eso lo tengo yo que conocer como perito. Lastimosamente, cuando estamos en la fiscalía, no nos enseñan la protesta de cargo. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, pues yo con mi oficio de intervención le pido al cuarto de evidencias, me da los indicios y ya. Y el cuarto de evidencias, como me conoce que soy el perito de la fiscalía, me las otorga. Ok. ¿Sí me explico? Yo lo mismo. Sí, exactamente. Pero ¿qué sucede cuando yo voy como perito de defensa? Ok. Como perito de defensa, entonces yo sí le tengo que decir al Ministerio Público, MP, ya vengo yo, me nombraron como perito y el MP me dice, ¿quién es usted? Yo estoy nombrado, mira, y soy Efraín. Ok. Yo no puedo llegar así, sin haber protestado el cargo, no puedo llegar al cuarto de evidencias. Porque me van a decir, ¿sabes qué? Pues no te conocemos, no estás autorizado, que eso es lo que yo le llamo legitimación, Ok. y por lo tanto, pues no te van a prestar nada. Sin embargo, si yo llego y le digo al MP, Ministerio Público, soy fulano de tal, me nombraron este procedimiento, vengo a protestar el cargo, el MP me levanta la protesta, pero lo mismo, me la levanta él mismo hace su documento y él mismo solito, no me permite hablar. Cuestión diferente en las demás materias. En las demás materias sí necesariamente tengo que saber qué se va a exponer y cómo lo voy a decir. ¿Sí me explico? Sobre todo en materia de juicios ejecutivos mercantiles, el Código de Comercio es muy claro y me dice qué tiene que traer la protesta de cargo y es por escrito y me dice específicamente qué debe de traer. ¿Sí me explico? Sí. ¿Qué sucede si yo como perito trabajo en la fiscalía y me piden que intervenga en un asunto mercantil? Pues no sé qué lleva. Primero, es una materia totalmente diferente, es penal y aquí es mercantil, de entrada. Segunda, muchos peritos, y no estoy tirando tierra, ¿sale? Son criminalistas que hicieron su especialización en grafoscopía, en fotografía, y cuando ya van a presentarse aquí, piensan que son las mismas reglas, Claro. y son reglas diferentes. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando yo llego a la materia mercantil, resulta que llego yo con mi credencial, como le decía, con la fiscalía, aquí está mi credencial, y la secretaria de juez me cae y me dice, ¿usted qué estudia? Es que yo soy el perito, sí, pero haga la protesta conforme pide el código. Pues yo no sabía que existía un código, y por lo tanto no conozco las reglas, y al no conocer las reglas, no voy a hacer bien mi trabajo. ¿Sí me explico? Entonces, son cuestiones que yo debo de analizar y debo de pensar, y además, no tan solo ello, sino también, creo yo, el saber hacer como profesionista, ¿no? Por eso yo siempre invito a mis alumnos, para que estén conectados unos, yo siempre les invito que no nada más se casen con una sola materia. Y si van a dictaminar en otra materia, antes de dictaminar, lean el código. ¿Sí me explico? Es más, te pongo un ejemplo. En Veracruz se regula un poquito diferente la materia pericial. Veracruz. En Veracruz se habla de una colegiatura de la prueba, o la prueba colegiada. Muchos peritos a nivel nacional, y te lo digo personalmente, porque he preguntado, no tienen ni idea de qué es la colegiatura de la prueba. Eso no es lo doloroso es que tampoco hay abogados que no tienen idea qué es la colegiatura de la prueba. Y por lo tanto, un abogado de la Ciudad de México que no entiende la colegiatura de la prueba, lo cuando a litigar a Veracruz, no va a saber qué es la colegiatura de la prueba. ¿Sí me explico? Claro. Y si no lee tampoco, menos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que las propias periciales se los van a desechar sin haber entendido por qué se los desecharon. Ahora, yo como perito, cuando yo voy, tengo que saber si voy por la prueba de origen o por la prueba colegiada. Y si yo no conozco todo eso, al momento de hacer mi protesta de cargo, no voy a ubicar por qué estoy protestando. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, creo yo que no es nada más una sola situación de que el perito, ¿para qué me sirve el perito? Pues sí, para hacer un dictamen. Pero el perito tiene que saber más cosas. Claro. ¿Sí me explico? Tiene que tener más orientación. Creo que hay una preguntita por ahí. Sí. Dice, ¿puede impugnarse un dictamen sin perito de fiscalía no protesta el cargo? ¿Puede impugnarse un dictamen si el perito de fiscalía no protesta No un... protesta el cargo. Es que aquí viene el detalle. Yo creo que sí podemos tener esa impugnación. Ojo con lo siguiente. ¿Por qué? Porque si el perito de la fiscalía no ha protestado el cargo, ¿cómo se hizo llegar de las evidencias? ¿O cómo fue al cuarto de evidencias? Y por lo tanto, al no haber protestado el cargo, no tiene esa legitimidad. ¿Sí me explico? Okay. Esa versión jurídica donde la ley le dice, aquí están las pruebas, tú eres el indicado, tú eres la persona que me nombraron. Entonces, el problema es que muchos abogados no impugnan por ese lado. Ojo, aguas, aquí hay que entender,
entre la objeción y la impugnación. Yo primero objetaría el dictamen porque está realizado por un perito que no hizo una protesta y lo impugno por eso, ¿sí me explico? Ok. O sea, la impugnación va sobre esa vertiente, demostrarle al juez, señor juez, el perito en su expediente nunca hizo la protesta de cargo y por lo tanto, si bien es cierto, lo nombran, es más, el problema viene aquí. La fiscalía muchas veces gira el oficio a la coordinación de periciales, llámale la denominación que quieras. Le gira el oficio y le dice, solicito que tú me designes un perito. Y las coordinaciones te dan el oficio, ve tú. Solo la Ciudad de México si ya nombra y dice, va a ir como perito Efraín Jaimes, va Efraín, ¿de acuerdo? Y entonces ya se entiende que la coordinación ya nombró al perito, ya dijo quién. Pero este perito todavía le falta el paso de llegar con el Ministerio Público y aceptar esa protesta o esa propuesta que le hicieron. ¿Sí me explico? Sí. Ese es el punto. La protesta de cargo es la aceptación jurídica que yo hago como perito, donde yo me legitimo como perito. ¿Sí me explico? No, yo creo que sí se pudiera llegar a impugnar esa situación y objetar. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, por el momento no. Creo que vi otra. Aquí sí otra. Ah, no, sí, es la misma, ¿verdad? Sí. Ok. Igual de este lado tenemos unas preguntas que habían hecho a lo largo de la semana. Algunas yo creo que ya fueron respuestas con lo que nos acabas de compartir, pero de todas formas te comparto alguna. Sí. Bueno, ya hablando del papel del perito, ¿cómo puede un perito ayudar a esclarecer los hechos en un caso? Ok. Es que yo creo que ahí el perito antes de otra situación, repito, le tienes que plantear qué es lo que quieres o explicarle el asunto, ¿sí me explico? Para que sea funcional y para que yo te pueda ayudar. Ejemplo, yo le digo a los alumnos, a ver chavos, no es nada más hacer un dictamen, porque el dictamen, perdón que lo diga, cualquier persona te lo puede hacer. Okay. Y más cuando hablamos de formatos, que muchos compañeritos se encargan de ser formateros, es decir, les das formatos y te rellenan formatos. Si no es al revés, si yo como perito voy a de verdad a ser perito, me voy a tomar mi papel de perito, yo debo de conocer el asunto desde antes de que tú nombres la prueba pericial, para que yo te pueda ayudar. Sí. Por lo que te estoy diciendo, te doy un ejemplo. Y aquí yo creo que lo hemos platicado contigo. Hay una personita en redes sociales que habla de la grafología y la grafoscopía y confunde los términos, ¿de acuerdo? Claro. Voy. La grafología me va a determinar las letras o más bien la personalidad a través de la escritura, la grafología. La grafoscopía me va a determinar el autor gráfico. Voy. Si tú llegas y me dices, oye, es que voy a demandar a una persona porque me pidió un dinero prestado y esta persona no me quiere pagar, pero me firmó un pagaré, yo como perito sé qué materia quieres grafoscopía, ¿de acuerdo? Claro. Pero si tú vas con alguien que no conozca la diferencia, te va a decir, pide la grafología y pide el dictamen en grafología, grafoscopía, caligrafía, grafística, te va a hacer una serie de periciales Claro. que al último pues, no todos son No funcionales, cumplen, que claro. no cumplen, ¿sí me explico? Y entonces, cuando ya hiciste tu procedimiento, ya hiciste tu petición y ya pediste al perito Efraín Jaimes para que cumpla grafología, grafoscopía, grafística, caligrafía, morfología y todo, yo llego con perito y protesto al cargo como grafoscopista. Aquí está la grafoscopía. Y entonces el juez va a decir, oiga, pues usted le ofreció A, B, C, D, F y G. Sí, pero todas esas materias no son funcionales. Lo que él quiere nada más es que sea o no sea la firma. Si es de la persona o no es de la persona. Y se acabó. Es más, a él no le interesa si la persona cuando le pidió el dinero estaba triste, estaba contenta, estaba extasiada. No te interesa eso. O sea, ¿qué te interesa? Pues que te pidió la lana, que te pidió el dinero y por lo tanto que él firmó. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, ahí es cuando yo creo que para esclarecer un hecho, antes que otra cosa, debe del perito conocer todo el contexto para ver si yo como perito te soy funcional. Y ser ético como perito. Te voy a decir por qué. Porque puede ser que mi materia no te sirva, pero con tal de llevar una lana, Sí, decir, te digo, no, pues sí, va a ser necesaria, ponme aquí, le damos por acá, 3 preguntitas que van a ser obsoletas. Entonces, sí ser honesto en ese sentido. Si necesito la pericia, ¿qué pericia? Si requiero otra cuestión diferente, ver qué otra cuestión diferente. ¿Sí me explico? Okay. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que no nada más sea nada más a una persona, sino a un grupo, ¿no?, de personas conocedoras y que podamos decir, bueno, a lo mejor reunimos a un criminalista, un grafoscopista y platicamos el hecho, ¿no?
o como lo hacemos aquí en soluciones. Me mandas la solución, me mandas el asunto, lo analizamos, te decimos necesitas tal pericial, necesitas tal pericial, necesitas tal pericial. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, ese es uno. Dos, creo yo que parte del trabajo del perito es realizar o ayudar a realizar el planteamiento de la prueba. No es nada más decir, necesitas una criminalista, no, es cómo vas a plantearle la prueba al juez o a la autoridad. ¿Sí me explico? Muy bien. Para que esta prueba quede lo mejor posible. Y obviamente ahí voy con los interrogatorios o las preguntas. Y estas preguntas que tú realizas, pues en su momento tú mismo que tengan cabida con la pericia. O sea, y que yo como perito te las voy a dar, o sea, básicamente, ¿no? Ahora, yo cuando ofertan una pericial, yo comúnmente trato de meter un poquito más de fondo a la pericial y trato de darles el interrogatorio a mis clientes. Sabes que yo te ayudo a hacer mi interrogatorio para que quedemos centrada en la pericial. Yo hago un interrogatorio, te lo envío, pero aparte, ese interrogatorio no es más porque Efraín lo hizo. No. Yo te mando un bosquejo. Tú aumentale si quieres o quítale si tú consideras que a lo mejor no va a haber algo, quítaselo y punto. ¿Sí me explico? Okay. ¿Por qué? Porque si yo hago esa preguntas o esos interrogatorios, pues se supone que centro la pericial y la exprimo de verdad. No nada más en 3 preguntas quiero hacer todo. Claro. Ese es el punto, ¿no? Entonces, sí. Ok. Ujú. ¿Tenemos alguien más ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Cómo se diferencia la prueba pericial de otras pruebas? Pues mira, básicamente te decía al inicio, cuando hablamos de la prueba pericial es una prueba totalmente diferente que es por conocedores, por expertos. Por expertos. De acuerdo a una prueba testimonial, donde las personas hacen sabidas del hecho por los sentidos. ¿De Ok. acuerdo? Es decir, yo puedo ser testigo porque vi, de vista, vi que a una persona le dispararon, vi que tú firmaste el pagaré, vi que renunciaste y escuché cuando te estaban diciendo. Entonces soy de vista y de oído, ¿se me explicó? Esa es una prueba testimonial. Es una prueba testimonial, Ok. que es a través de los sentidos, ¿vale? Yo puedo dar mi testimonio porque, repito, por los sentidos me hice sabedor de los hechos. Estábamos aquí encerrados y escuchamos unos disparos. Escuchamos los disparos, entonces puedo testificar que escuché a tal hora unos disparos. Pero no puedo testificar, fueron una R15, fueron una 40, no, porque no lo sé. No soy experto. No soy experto, Ok. pero sí puedo saber que eso suena como disparo, ¿sí me explico? Bien. Voy caminando, voy pasando y en la calle atropellan a una persona y vi cómo la atropellaron. Entonces sí vi, sí analicé, eso sí puedo llegar a decir, ¿sí me explico? Sí. Pero ahora, yo como perito no. Yo como perito voy a ser sabedor, voy a estar, mi dictamen lo voy a hacer a través de la información que tú me das. Es decir, a través del expediente, a través de los indicios y evidencias, yo voy a trabajar con base en mi conocimiento, voy a emitir mi opinión técnica. ¿Sí me explico? Aquí hay un tema curioso. ¿Qué sucede si yo trabajo en la fiscalía de cualquier estado? Y voy manejando, estoy de mi guardia, voy manejando mi unidad y de repente veo un atropello. Y soy el perito de tránsito. Chispas. Pues lo vi y por verlo soy testigo. Pero soy el perito de la fiscalía. Y entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Pues en automático, como lo vi, no puedo peritar, ¿sí me explico? Sí. O sea, no puedo yo tomar ese peritaje porque ya lo vi, ya lo percibí a través de los sentidos. Ok. Y entonces ya dejaría yo de ser objetivo. Algo importante en la pericia es que yo creo que todos los peritos deben de ser objetivos. Ok. ¿Qué es objetivo? Que no me interesa la cuestión emocional para dictaminar. Ok. Si una persona llega y me dice, oiga, perito, es que te vengo a presentar una prueba pericial importante en un juicio hipotecario, porque voy a perder mi casa, porque firmé un documento y pues quiero que me eche la mano, ¿no? Ok. Y me llega llorando, pues lo siento, no porque llores te voy a dar el dictamen a tu favor. Claro. Si la prueba es, si no es, no es, ¿sí me explico? Ok. No puedo en ese sentido. Otra, si soy perito de tránsito y me toca un atropello de unos infantes o unos niños, pues no me puedo dar un dictamen con base a que, pobrecitos, eran niños, todavía no vivían, les faltó vivir, Claro. pobres niños, o porque estaba llorando toda la familia. No puedo,
tengo que ser objetivo. Sí, sí, sí. Si son responsables los niños, en mi dictamen tengo que plasmar unas conclusiones donde pueda aparentarse esa responsabilidad, ¿sí me explico? Claro. Pero viceversa. Si no son responsables, pues también tengo que poner en mi dictamen por qué no lo van a hacer y por qué el conductor o operador puede llegar a ser responsable, ¿sí me explico? Entonces, esa parte de la objetividad es importante dentro de una prueba pericial. No es, en esa misma parte de objetividad, yo creo que también entra la cuestión económica. Ok. Es decir, no porque tú me pagues más, te voy a hacer un dictamen como tú lo necesitas. Porque tú me pagaste menos, me voy a voltear del otro lado. No, no, no. Si usted como perito ya cobró o ya fijó unos honorarios, aguántese con los honorarios. ¿Sí me explico? Ok. No le salte después a su cliente con que, oiga, que cree, resulta que va a ser más necesario otros pesitos, centavitos más. Porque, o que cree, resulta que ya me buscó la otra parte y me ofrece un poquito más de lo que usted me ofrece. No, no es por ahí. O sea, en ese sentido no se puede hacer esa parte. ¿Sí me explico? Ok. ¿Alguna más? Ajá. En cuestión de pruebas periciales, ¿existen diferentes tipos de pruebas? En cuestión de pruebas periciales. Estaremos hablando de pruebas periciales en diferentes materias, es decir, en balística, criminalística, grafoscopía. Ok. A eso se refiere la pregunta. me Fue imagino. muy general, sí. Ajá. Mira, la prueba pericial es una prueba muy amplia, te vuelvo a repetir. La prueba pericial, para que se pueda entender, es una prueba que se realiza a través de un experto. Y este experto puede ser en un oficio, arte, materia, ciencia, o como lo maneja el Código de Comercio, te digo, o en alguna cuestión industrial, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de lo que tú necesites, vas a tener la prueba pericial, ¿de acuerdo? Te hablo, si es un hecho violento, llámale un homicidio. Si es por un arma blanca o un arma punzocortante, por llamarlo así, pues necesito yo a un médico legista, necesito un criminalista, necesito posiblemente a un químico para ver la sangre, para ver si me explico. Ok. Dependiendo el asunto, voy a ver qué pruebas periciales voy a requerir. Hace Depende. ratito, perdón que te Sí, sí. interrumpa. Nos comentabas, por ejemplo, de que un carpintero podría entrar como un experto, ¿no? Ahí viene, justamente te voy a comentar algo. Ok. Yo creo que esto va a ser un tema de debate y espero que no vean nada más el video de los compañeros que están, sino más adelante tenemos el debate bien acá acalorado. Ok. El concepto de perito básicamente te maneja que un perito es aquel experto, ¿de acuerdo? En una ciencia, arte y todo lo que tú quieras, ¿vale? Y hasta ahí acaba el concepto de perito, básicamente. Sí. Sin embargo, esto es mi postura como Efraín, ¿sale? Mi postura como Efraín. No estoy hablando que sea una postura diferente o que no. Lastimosamente, sí voy a adquirir mis derechos, mi copyright ahorita, Ok. ¿sale? Porque esta postura sí es una muy particular. Bien. Desde mi óptica, no basta con que el conocedor o experto lo quiera meter como perito. ¿Por qué? Porque la prueba pericial en esencia lleva ciertas cuestiones o matices especiales, ¿de acuerdo? Ok. Cierta cuestión de metodología específica para que yo pueda hacer un dictamen y lo pueda debatir en un juicio, para que lo pueda decir de otra forma. Para mí, un perito o cualquier perito debe de ser conocedor experto en su materia, sí o sí, no hay más allá. Ok. Sin embargo, debe de tener conocimientos que lo mínimos en la cuestión de la criminalística. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con indicios y evidencias, Claro. ¿de acuerdo? Sí. Y debe de saber esa parte, de cómo discernir estos conocimientos. Debe de saber de los principios de la criminalística también. Claro. Entonces, si no lo sabe, no sabe aplicar esos principios básicos de la criminalística, posiblemente va a ser un muy buen dictamen, un muy buen estudio. Pero a la hora que me llevo a este especialista a un juzgado y lo interrogamos en cuestión de metodología, en cuestión de aplicación de su procedimiento, en cuestión de... ahí es donde no va a ser tan bueno, ¿sí me explico? Claro. Entonces, creo que yo debo saber un poco de criminalística y un poco de derecho para entender la génesis completa. Claro. Claro, no estoy diciendo lo siguiente, que un buen perito es perito más abogado, es decir, que tiene que estudiar la carrera de derecho, no. Y tampoco estoy diciendo que abogado se va a convertir en perito también. O sea, no. Estoy diciendo que puedes trabajar esos conocimientos bien, hacerlos empatar, sí, Claro. pero que no se olvide que al sujeto que yo con perito lo voy a someter a un procedimiento. ¿De acuerdo? Y que va a poder contestar o no contestar.
¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde debo tener cuidado. ¿Por qué? Porque yo le decía, en este concepto, como bien nos dice el experto conocedor de algún oficio, no menosprecio, lo digo con todo cariño. Pero entonces, un plomero, si no hay una licenciatura, pues es un perito, ¿sí me explico? Porque conoce cómo sube y cómo baja el agua, cómo poner agua caliente y el agua fría. ¿Un barrendero es perito? Claro que sí, perdóname. Un barrendero también puede ser perito en su materia, es un oficio, ¿sí me explico? Y vas a ver cómo determinar, cómo hacer las cosas, sí. Pero si este señor barrendero me lo llevo a un juzgado, Sí, no, o sea, como menciona. la metodología del peritaje, la metodología, ahí lo voy a poner a Paricho yo, ¿sí me explico? Sí, claro, Y claro. puede ser el mejor barriendo, puede ser el excelente, pero el juzgado va a tener problemas. Sí, sí, sí. ¿Sí me explico? Claro. Y a la hora que el juez valore la prueba, ahí vamos a tener otro tema. Porque ahora tenemos otro problema también, la valoración de la pericia. ¿Cómo jurídicamente se valora? Ok. Y generalmente esa valoración, pues, algunos códigos y algunos jueces valoran diciendo que a través de la experiencia. Pero ¿cómo vas a tener experiencia si tú nunca barriste? Y entonces, ¿cómo vas a valorar? Sí, Es sí, que sí. con base a valoración de experiencia y los adultos que me han tocado, no. Voy a valorar con experiencia, sí, pero debo saber cómo se hacen las cosas. O entenderlas cuando menos. ¿Sí me explico? Entonces, hablamos de muchas situaciones en esta situación. Por eso repito, para Efraín, claro, para Efraín, no basta con el concepto que traemos arcaico de hace muchos años de qué es el perito, sino ahora para mí también debe tener conocimientos, un poco en derecho y un poco en criminalística, cuando menos en los principios, para entender la prueba pericial, ¿de acuerdo? Ahora, Aquí Pablo Sánchez dice, Sí. ¿el perito expresa su opinión técnica o determina un mini dictamen oral? a ver, Pablo, un dictamen, vamos a entenderlo, dependiendo de la postura, te voy a hablar desde primero la anterior ley, ¿de acuerdo? Antes de las reformas del 19. A raíz del 19, tenemos unas reformas y se maneja un poquito diferente la prueba pericial. En la materia laboral, ley federal del trabajo, ¿sale? Antes de las reformas del 19 se decía que los peritos podrían ser nombrados por las partes, parte actora, que era quien demandaba, y parte demandada, que era quienes demandaban las cosas, ¿de acuerdo? Generalmente trabajador y empresa, o trabajador y patrón, ¿de acuerdo? Entonces, yo como perito, cualquiera de estas dos partes, yo emití un dictamen, y en mi dictamen lo que omito yo son unas conclusiones. Y la conclusión que es básicamente una opinión científica, una opinión técnica de mi materia, ¿de acuerdo? Esa es mi opinión, eso es lo que yo realizo. No puedo hablar de un mini dictamen, tengo que hacer un dictamen completo, ¿de acuerdo? En donde se valora todo lo que yo tengo como evidencias e indicios. Hago mi estudio, hago mi contrastación de estudio y una vez de hecho eso, ya hago mis conclusiones. Y eso es un dictamen básicamente, ¿de acuerdo? Ahora, con la reforma, a raíz de la reforma, repito, sí todavía se sigue hablando de las periciales de las partes, pero ya no se habla de un desahogo donde las partes van a ir a desahogar sus periciales, sino dice que podrán nombrar peritos, pero quedará prevaleciente el perito que nombre el juzgado laboral, ¿de acuerdo? O anteriormente juntas laborales. Por lógica, lo que yo voy a hacer entonces después, voy a emitir una cuestión más técnica, una cuestión de opinión técnica nada más, donde puedo decir, hacer un mini dictamen y emitir una opinión técnica, nada más. Pero no la van a valorar como un dictamen, porque el dictamen que se va a valorar va a ser el que emite el juzgado oral, ¿sí me explico? Sin embargo, con mi opinión sí puedo oponerme, y usted como perito va a ir a acompañar a su abogado que lo contratan y van a tratar o de levantar el dictamen o de desestimar el dictamen, dependiendo de la postura en la que estemos, ¿de acuerdo? Pero ahí sí tendríamos que hacerlo desde un punto de vista más técnico, más analista. Igual en materia penal se hablaba de los asesores técnicos, es algo similar, ¿de acuerdo? El asesor técnico es lo mismo, yo soy perito pero no emití dictamen, pero te acompaño a tu abogado para que vayamos y interrogamos al perito de la fiscalía, pero yo te cuchicheo y te digo que le preguntes al de la fiscalía, y tú vas y le preguntas, ¿sí me explico? La misma situación vamos a estar manejando aquí en materia laboral, una especie de asesoría técnica, ¿de acuerdo? Como una especie de asesoría y con esa parte, ¿vale? No sé si le responde a la pregunta a mi compañero o tenga otra más. A ver si nos responde. Sí. A ver, Brandon TJ preguntó, ¿cómo se desahoga la prueba pericial en materia penal? En materia penal, mira, aquí tenemos varias situaciones. En materia penal, dependiendo yo creo del peritaje, es decir,
si es el peritaje de la parte oficial o Ministerio Público o si es el peritaje de la defensa, ¿de acuerdo? Hay que entender estas dos pequeñas posturas. Sin embargo, vamos entendiendo que desde la etapa intermedia ya se nombra, ya se dice o ya se habla de medios probatorios. En los medios probatorios ya van las periciales, ¿de acuerdo? Es un medio probatorio. Antes de eso trae otra denominación, que ahorita no me meto, pero en medios probatorios, cuando yo ya nombro medios probatorios, ya le digo al juez, pues, en la etapa intermedia te estoy diciendo que estas son mis periciales con las que yo voy al Ministerio Público. En esa misma etapa, la defensa dice, juez, estas son mis periciales, ¿de acuerdo? Se entra al debate de esas pruebas periciales y se dice cuáles van a quedar para la audiencia de debate oral. Ya cuando llego yo a la audiencia de debate oral, yo como perito yo llego y me siento en el banquillo nada más. La parte que me nombró va a decir básicamente mi currícula, ¿no? Va a decir mi nombre, va a decir mis capacidades, va a acreditarme ante el juez mi experiencia, mi experticia, va a acreditar todo eso y va a iniciarse el interrogatorio. Directo primero o me van a preguntar. Y después se le va a dar la pauta a la contraparte que me interrogue, me contrainterrogue, ¿de acuerdo? Okay. Pero va de esa forma, va interrogatorio contra interrogatorio. De esa forma. Ojo, hay jueces que para mí son los que mejor, desde mi óptica es mejor, que ellos también te preguntan. ¿Sí me explico? No se quedan con las preguntas que hacen las partes. ¿Por qué? Porque lógicamente quien te nombre va a tratar de acreditar algo con tu pericial. ¿Sí me explico? Claro. Quien no te nombró va a tratar de desestimar tu pericial. Entonces las preguntas van a ir con ese enfoque. Claro. Pero el juez agarra y dice, bueno, pues a lo mejor yo agarro una pregunta más centrada, más determinante, y yo también le pregunto al perito. ¿De acuerdo? Ahora, dependiendo mi dictamen, yo en algunos dictámenes he llevado fotografías, le pido al juez que me permita proyectar las fotografías, se me permite la autorización y se da las fotografías. Pero lo manifiesto desde el dictamen, que se tomaron estas fotografías y que son parte del dictamen. ¿Sí me explico? Okay. Independientemente de que se vayan. Entonces, de esa forma vamos desahogando. Me pregunta uno, me pregunta el otro, me puede preguntar el juez y punto. Una vez que se termina de hacer el interrogatorio y contrainterrogatorios y también el interrogatorio del juez, el juez le pregunta a quién te nombra, si tienes alguna otra pregunta o te libera. Si la parte que te nombra te dice, no, ya no tengo ninguna pregunta, te libera y ya no te pregunta. Le preguntan al otro, te libera y también. Y entonces el juez dice, bueno, como ya está liberado los dos y yo no tengo ninguna otra pregunta, puede retirarse o puede quedarse el perito en la sala a escuchar, a seguir oyendo, ¿no? Okay. Ojo, creo yo que lo no idóneo es que tengan a todos los peritos primero, antes de que los interroguen, los tengas juntos. Es decir, a todos los peritos de la fiscalía los tengas en un lado, a los de la defensa los tengas en otro lado, pero todos en montón. ¿Por qué para el mío no hace más idóneo? Porque se contamina también la prueba desde mi óptica. Porque todos empiezan a cuchillar, empiezan a ver de qué se trata y empiezan a ponerse de acuerdo. ¿Sí? Claro, sí. Y a lo mejor en mi dictamen tengo un pequeño error, pero lo trato de subsanar. Y eso contamina la pericia. Claro. ¿Sí me explico? O la otra, o me ha tocado juzgados donde meten a los peritos a las audiencias. Entonces, pues en automático estás contaminando la propia prueba. ¿Sí me explico? Okay. Entonces, compañero Brandon TJ, si se le responde su pregunta o si hay alguna otra, por favor. Okay. Aquí Pablo Sánchez dice, ¿el perito tiene intervención o solo el abogado puede cuestionar, interrogar o contrainterrogar el perito del juez labora? A ver, déjame volver. ¿El perito tiene intervención o solo el abogado puede cuestionar, interrogar o contrainterrogar al perito? Ojo, no. Aquí se le da la voz, se le tiene que dar al abogado. Usted va como un asesor técnico, básicamente. Okay. Básicamente yo le digo al abogado que le pregunte al perito. ¿Me explico? Pero aquí tenemos que hacer una buena sinergia. ¿Qué es lo que yo le recomiendo? Que antes de que se nos ocurra llegar a preguntar sin saber, primero leer el dictamen, hacer los subrayados de lo que necesitamos, ponerme de acuerdo con mi abogado y decirle vamos a darle por aquí. O vamos a levantar el dictamen por este lado porque ya vi que se está cayendo. ¿Sí me explico? Okay. Lo vamos a tratar de levantar. Esa es la forma. No se le da la pauta a los peritos, generalmente no. Sin embargo, sí aclaro, la ley está oscura en ese sentido. Entonces, pudiera ser que en alguno de los tribunales laborales sí le den la pauta al perito. O sea, sí lo comento porque está esa laguna justamente en la ley. En la ley no viene específicamente
si el abogado se quita el robo o no. Pero se entiende que por génesis jurídica sería el abogado el que tiene la voz, ¿se me explicó? O sea, pero yo sí le tengo que cuchichear al abogado y decirle, vas bien, vas mal, o pregúntale esto, o ¿sabes qué? Saca la chancla y dale en la cabeza, para pronto, ¿no? Ya que estamos tocando este tema, ¿qué información debe proporcionar un abogado a un perito para que pueda realizar su trabajo de manera efectiva? Perdón, ¿cuál está leyendo? ¿Qué información debe proporcionar un abogado a un perito para que pueda realizar su trabajo de manera efectiva? Ya. El abogado hacia mí como perito. Claro. Ya te entendí. Mira, te voy a hablar yo creo que te tiene que proporcionar todo. Mira, te lo voy a poner en otro contexto un poquito diferente. La mayoría de personas dice que la familia debes de tener un cura, un abogado y un médico, ¿de acuerdo? Ok, sí. Ok, si tú vas con el médico y le dices una parte de tu padecimiento, pues obviamente él no va a saber exactamente qué medicamento recetarte. ¿Estamos en ese entendido? Ok. Y a lo mejor puede ser que lo que te recetó, pues sí funcionó, Ok. pero va a ser más por suerte que por conocimiento, ¿sí se entiende? Ok. Lo mismo, si tú vas con el cura a confesarle tus pecados y se te olvidan 2 o 3 porque no los quieres decir, pues tampoco está funcionando esa confesión, ¿sí me explico? Claro, O sea, claro. Claro, no, yo no manejo la confesión, que no quiero ser público. Pero lo mismo, si tú vas con tu abogado, y no le cuentas todo, el abogado va a armar su estrategia con lo que tú le dijiste. Claro. Por lo tanto, a mí me ha tocado que el abogado me dice nada más una parte, pero no me dice todo. Sí. Y por lo tanto, yo le hago la pericial con esa pequeña parte. Claro. Obviamente, cuando ya se desahoga la pericial y se valora, dice el abogado, es que, ¿qué crees? El juez no valoró esto de tu pericial. Pues no, porque no estaba, porque tú nunca me lo dijiste. Oye, pero nunca me lo dijiste, y al no haberme dicho, yo no lo iba a poner. Pues sí. Entonces, ¿sí me explico? Claro. Tú me tienes que dar toda la información, todo. Es más, cuéntame todo. Cuéntamelo como son. Yo Claro, no voy a claro. juzgar si es bueno o es malo. O sea, cuéntame todo. Y ya de lo que tú me cuentes, hago mi análisis y te digo, mira, puede funcionar esta pericial, puede ser así. Y ya con esa responsabilidad, hacemos entre los dos el equipo, la sinergia, y emitimos la pericial. ¿Sí me explico? O sea, yo soy de esa idea, de hacer equipo. No soy de la idea, y los compañeros que me ubican y me conocen, saben que yo no soy de la idea que nada más la pericial es de una sola parte. Es de los dos, al final del día, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué? Porque obviamente los dos estamos entendiendo el asunto, los dos estamos trabajando, y creo yo que agarramos cierta responsabilidad también como peritos, porque nada más es llegar y decir, te hago una pericial y ahí nos vemos, ¿no? Claro, es como lo comentabas antes de que iniciáramos. Me comentaba que no es lo mismo decir, pues aquí está la pericial y ya arréglate tú, ¿no? A que te ayudo y como dices, o sea, hacer una estrategia y habla más pues de tu conocimiento y de tu experiencia Es correcto. como perito. Es correcto. Mira, vuelvo a repetirte, es como pues, tú vas a la panadería y te compras el pan, pero tú no sabes qué trae ese pan, ¿sí me explico? Claro. Sin embargo, si tú vas y le preguntas al panadero, oye, panadero, ¿qué es lo que trae? Él te va a decir, pero si tú quieres un sabor diferente, le vas a decir, panadero, ¿se podrá ponerle limón, naranja o esto? O se va a echar a perder la masa. Ya te va a decir, por mi experiencia, sí se puede, por mi experiencia, ¿qué creo? No se puede, pero se puede hacer este pan de esta. Ok, perfecto. ¿Sí me explico? Es lo mismo en la pericial. En la pericial, si usted no me dice todo, no espere que la pericial sea 100% certera. ¿Sí me explico? Ahora, aquí hay otro punto. En algún momento, y esto sí es un tema de debate, creo, hablando de la certeza, muchos abogados te preguntan en un juicio, perito, dígame usted el grado de certeza que tiene su pericial. ¿Sí me explico? Y todos esperan que tú digas como perito, mi pericial trae un grado de certeza como del 75%, como del 60%, como del 80%. Ok. ¿Por qué? Por mi metodología que utilicé. Pero entonces tú mismo estás pegando a tu pericial, porque Claro. si dices que traes un 80, Sí, ¿no? hay un 20% que no es certera, ¿sí me explico? Claro, claro. Entonces, aclaro. Bibliográficamente sí hay periciales que pueden ser más subjetivas, ¿de acuerdo? Ok. No es lo mismo una pericial en genética, donde es o es, que es un 99.9%, Ok. a una pericial en hechos de tránsito que puede haber más cabida, ¿sí me explico? Sin embargo, yo como perito, cuando yo digo mi grado de certeza, yo tengo que decir es el 100. Claro. ¿Por qué? Porque si yo pongo el 0.01% que no es, entonces este 0.01, pues entonces sí estoy fallando. Es un punto Entonces no seguro. hice bien mi estudio, algo no funcionó bien, ¿sí me explico? Pues es que es lógico. A ver,
Tú contratas a un electricista para que te diseñe la casa, más bien para que te ponga electricidad en tu casa, y le vas a decir al electricista, ¿cree que me prendan todos los focos? ¿O van a prender todos? ¿Sí me explico? Sí. Entonces tiene que ser certero, 100%. tiene que ser 100%, ¿sí me explico? A lo mejor posiblemente no utilizó la misma metodología que tú has visto con los ingenieros y todo, pero pues el resultado, o sea, al final del día, ¿no? Y eso 100% de él. ¿Qué es lo que tú vas a debatir en un juzgado? Ese punto, ¿sí me explico? Pues tengo que tener cuidado con esta pequeña parte. ¿Y qué es a lo que voy? Mira, hace rato platicamos un punto y te acuerdas que te comentaba. Por ahí vi un video, más bien una publicidad de una persona, se respeta, quede claro ese punto, cada quien sabe ese tema, que está queriendo vender un curso de elaboración de un dictamen en 3 horas y pide X cantidad de pesos para no quemar a quienes, ¿sale? Claro. Ni de qué institución. Creo yo, desde mi óptica, que yo con más de 20 y tantos años de experiencia, no te puedo decir que en 3 horas te hago perito, ni te hago hacer un dictamen en 3 horas. O sea, no te voy a enseñar en 3 horas metodología, no te voy a enseñar la aplicación de esa metodología, no te voy a enseñar en esas 3 horas lo mismo, cómo viene la redacción del contexto completo del dictamen. Posiblemente te enseño los pasos, lo que trae, pero no te voy a enseñar un dictamen. Ahora, un dictamen va a depender la materia. No todos traen lo mismo, ¿sí me explico? O sea, podemos generalizar para ciertas cuestiones, pero cada materia es diferente. 1 y 2. Aparte del dictamen, ojo, hay cosas pre y cosas post. ¿Qué tengo que hacer antes del dictamen y qué tengo que hacer después del dictamen? Antes del dictamen, cuando menos la protesta de cargo. Después del dictamen, la ratificación del dictamen. ¿De acuerdo? Y para esto yo también como perito debo de saber cuáles son los documentos periciales que existen, ¿sí me explico? O sea, no nada más es, en la cuestión de la fiscalía, muchos peritos nada más te hablan de 3 documentos. Y alguna que otra cuestión de artículo plática te hablan de 3 documentos. ¿Cuáles son los 3 documentos? El informe, el requerimiento y el dictamen. Es muy común que así te lo diga. El informe, el requerimiento y el dictamen. Son los 3 documentos que generalmente te manejan. Pero resulta que no. En medicina tenemos los certificados, las certificaciones. Los médicos certifican. ¿Y qué pasa con las protestas de cargo? Y esto lo tenemos que hacer. Ya hablamos aquí de 5 documentos cuando menos. Protesta de cargo. ¿Y qué pasa de la ampliación del dictamen? Tenemos otro documento. ¿Y qué pasa de las excusas? Tenemos otro documento. Son 7 documentos. Pero por lo tanto, yo debo saber que existen cuando menos estos documentos y cómo se elaboran cada uno de ellos y para qué me sirven cada uno de ellos. En 3 horas no te voy a enseñar todo esto. ¿Sí me explico? No. Por eso repito, yo creo que si se trata de vender un curso, no es nada más decir a diestra y siniestra, o en 3 horas usted ya queda capacitado y vaya a esa rueda a dictaminar. No es así. Claro, si el perito ya ha dictaminado, si el compañero ya terminó su licenciatura en criminalística o en criminología, o que ya ande queriendo dictaminar, o sea, a lo mejor posiblemente sí le pueda servir como un recordatorio. Claro. O sea, yo no estoy diciendo que no. Sí. Pero si es una persona que no conoce el contexto de un dictamen y lo pones en 3 horas, sí, no. Pues amén. Otra, tampoco soy de la idea. Y ahí sí hay un amigo, sí lo voy a mencionar, mi amigo Peña, que somos de la idea que no vas a ser un perito nada más en línea en todo, ¿sí? Claro. O sea, tenemos que tener más cosas. Sí, no. O sea, y no voy a poner a hacer un dictamen en 3 horas a un sujeto. O sea, realmente es imposible, ¿no? Claro, desconozco la metodología, puede ser que les enseñen algunos formatos, algunos pasos que se crean en el dictamen, se valdría, pero yo no garantizaría que vas a salir haciendo un dictamen en ese tiempo. ¿Sí me explico? Los compañeros están como abogados, pues ustedes sabrán que no es así de fácil, ¿no? O sea, la pericia no hay que subestimar las materias, claro. O sea, independientemente de todo, ni las profesiones ni los oficios, o sea, no por ahí, ¿no? Entonces, sí, es algo que vale la verdad mucho tomarlo en cuenta. Yo creo que a veces nos dejamos llevar mucho cuando vemos este tipo de publicidad y termina siendo muy engañosa, la verdad. Exactamente. Tenemos otra pregunta, ¿no? A ver, dice... ¿No? ¿Por allá no? No, ya se preguntó, sí, es cierto, sí, tienen razón. Okay. ¿Hay una forma de garantizar la autenticidad y la integridad de la prueba pericial?
Mira, en materia penal, la integridad, sobre todo, no tanto de la prueba pericial, sino la integridad de los indicios y las evidencias, sí. La integridad yo creo que te la va a dar la cuestión de quién está haciendo el perito. Si es una persona íntegra, es decir, que no tenga algún reproche, que no haya, ejemplo, no vas a poner a dictaminar a un médico legista que fue acusado de violación en un asunto sexual. ¿Se me explicó? Claro. Ahí sí, pues no se puede, ¿no? O que sea abuso sexual lo hayan denunciado, no vas a poner a dictaminar en este caso. Entonces, ahí esa integridad no es la sana, ¿no? Ok. Ahora, si en Morelos hubo una perito médico legista, que hizo un cambio de dictámenes, ¿de acuerdo? Ok. Y la seguían poniendo a dictaminar como médico legista. Oh. Por lo tanto, esa perito para mí no es integral, no está íntegra, perdón. Ok. Y por lo tanto, sus dictámenes, si lo hizo una vez, ¿quién me dice que no lo hizo más? Claro. Y por ello, creo que no puede dictaminar. ¿Sí me explico? Ahora, aquí viene un punto. ¿Qué sucede? Sobre todo en la fiscalía. Si el perito de la fiscalía es nombrado por el Ministerio Público, ojo, la contraparte objeta e impugna el dictamen y el Ministerio Público le da pauta a esa objeción y dice, sí, es cierto, tráete a tu perito, pero él dice sí, en automático se está entendiendo que su dictamen está mal hecho, Está su mal, perito, claro. ¿se me explicó? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que si objeta e impugna, el Ministerio Público sí pudiera aceptar la prueba de la contraparte porque es su derecho, Ok. pero no hacer mención que está mal su dictamen, que con base a las expresiones analices y no, o sea, te acepto tu prueba porque eres por derecho, sin Sí, tema, sí. pero si está mal o está bien, hasta el debate en la audiencia. Ahí es donde vamos a ver esa parte de integridad o de esa parte de legitimidad bien, ¿sí me explico? No antes de. ¿Podría haber un atajillo por ahí, por así decirlo, si nosotros nos damos cuenta de esto? Por ejemplo, tú que comentas esto con la... ¿Era una juez? Ujú. O sea, tú podrías decir, la cambio o pides un cambio. Sí, claro, sí, claro, porque lo más curioso es que este perito interviene en asuntos de homicidios. O sea, y que estás hablando que en los dos asuntos fueron de homicidio y que en uno me emitió una conclusión y después la cambió, y cambió el dictamen. Interviene en otro asunto y también hace exactamente lo mismo. Ok. Y después resulta que es una perito, ay no, yo ya le iba a regalar que asunto está interviniendo, es un asunto delicado, todavía sigue ese asunto. Creo que pronto creo que le costó la chamba ahorita al que fue fiscal allá en Morelos, ella intervino. Entonces, si esta mujer está cometiendo el error de un dictamen mal o que cambió las conclusiones, después cambió otras conclusiones, pues ya no es íntegra, perdóname. Sí. Y por lo tanto, yo, en cuanto a me la pongan como médico legista en mis procedimientos, pues le voy a decir, pues, ¿cómo me estás poniendo a esta perito? Si ya que hay asunto 1, asunto 2, ya cambió los dictámenes. Ok. Y por lo tanto ya no tiene esa integridad, ya esa prueba pericial ya está viciada, ¿sí me explicó? Claro. Aunque haya hecho bien su pericial, ya no puede ser funcional. Yo por eso le decía a los MPs, ¿sabes qué? Ten cuidado cómo aceptas la impugnación y la objeción que te hace la contraparte para nombrarte al perito de defensa. Porque dependiendo de lo que tú pongas, puedes estarle pegando a tu propio perito. ¿Sí me explico? Esto es un poquito de semántica, un poquito de redacción. Pero a veces no entendemos que si no sabemos usar las palabras, en automático podemos estarnos pateando solos o pegándonos solos, ¿de acuerdo? Ok, sí, se entiende. ¿Por allá tenemos algo? No. No, ¿verdad? Creo que no. Bueno. ¿Hay algo más que quisieras agregar? Sí, mira, yo les había dicho, muchas ocasiones yo creo que el problema que se tiene en la actualidad, en la prueba pericial como tal, es que los compañeros peritos, sobre todo los compañeros peritos nuevos, se les pide experiencia. Ok. ¿Y cómo vas a tener experiencia si no Sí, nunca acabas de dictaminas, acabas de salir? ¿Sí me explico? Ok. Ahí es donde entra este debate. Yo creo que es un debate interesante porque en las empresas te piden experiencia. Claro. ¿Y cómo vas a tenerla si nunca has trabajado? Y nunca te da chance. Lo mismo. En materia penal es muy común, es súper común, que los jueces o la contraparte o la parte que te ofrece te diga, perito, ¿nos puede indicar usted
¿cuánta experiencia tiene? ¿O cuántos dictámenes se ha emitido? Y tú le puedes decir, bueno, pues se ha emitido, soy perito del 2003 a esta fecha, estamos hablando, son 22 años, pues más o menos calculo unos, no sé, doy un ejemplo, ¿no? Como ejemplo, emití ya 1500 dictámenes, 2000 dictámenes, 3000 dictámenes. Bueno, ya por el tiempo se entiende. Pero ¿qué pasa cuando el perito le dices, bueno, perito, es licenciado en criminalística? Sí, ok, perfecto, perito. ¿Cuántos dictámenes se ha emitido? Acaba de regresar. Y acá está su título nuevo. Sí. ¿Qué va a decir? No, pues es mi primer dictamen. Y por lo tanto, por la falta de experiencia le pueden pegar también. Claro. ¿Sí me explico? Sí. El detalle es esto. Puede ser que sea un muy buen dictamen, pero le falta experiencia. Y entonces el juez tiene que analizar ese punto también. Que si el dictamen está bien, y está bien hecho y conformado bien, pues a lo mejor ver esa parte de la experiencia que no sea como tan trascendente, ¿sí me explico? Claro. Porque si no tampoco Está bien hecho. claro. Sí. ¿Qué es lo que yo diría como fiscalías, o el consejo que yo le daría a las fiscalías? Pues es algo muy simple, ¿no? Si estás contratando gente nueva y no tiene experiencia, bueno, ponle personas, o ponle a que lo adiestren personas que tengan experiencia, que empiece a dictaminar, que empiece a trabajar con ellos para que empiece a foguearse. Claro. Y empiece con asuntos, no menospreciar, ¿no? Pero con asuntos que no sean tan delicados, para que vaya agarrando esa experiencia, ese colmillo, ese punch, ¿no? Claro. Para que la genere. Y ya después de un año, entonces ya aviéntalo al ruedo como tal. Pero si lo avientas al ruedo cuando no tiene experiencia, cuando, repito, en la escuela, y esto es muy típico, en la escuela le piden servicio social y prácticas al chamaco, Sí. ¿va? Pero resulta que se mete a los municipios y se mete al departamento de fotocopias o a la Secretaría de Asuntos sin Trascendencia. Y por lo tanto no tiene que ver nada como perito, ¿sí me explico? Claro. Sí. Ahora, es criminalista y se mete a la policía auxiliar o la policía municipal. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Sí me explico? A lo mejor va a aprender a llenar informes policiales con abogados, a una que otra cadenita de custodia, pero no está sacando su materia y por lo tanto no va a agarrar esa experiencia. Entonces, zapatero a tu zapato. Si vas a estudiar criminalística o estás sobre eso, métete a estudiar, métete a tus prácticas, algo enfocado. Ahora, yo no estoy diciendo que nada más sea la fiscalía. También tienes juzgados laborales, juzgados civiles, juzgados mercantiles, juzgados del distrito, donde puedes buscar esa optimización. También tienes abogados o tienes peritos particulares, busca eso, ¿sí me explico? Sí. O sea, ¿por qué? Porque de lo contrario, lo que te va a faltar después es la experiencia. Claro, creo que todo recae desde lo que platicábamos hace unos minutos de los cursos estos de 3 horas. Sí. En la experiencia, ¿no? O sea, muchas veces, como dices, ya terminando los estudios y todo, pues nos aventuramos a querer ejercer cuando lamentablemente no es lo mismo la teoría que la práctica. Es correcto. Entonces aquí es cuando vemos lo que vale la experiencia, más en estos términos, ¿no? En lo que es lo legal. Sí, claro. Es un punto para mí bastante bueno que es bueno saber de verdad. Sí, mira, si no se tiene experiencia, pues muchas veces vamos a cometer errores, ¿no? Y estos errores, lógicamente, son por esa parte. Insisto, yo le agradezco, por ejemplo, a las personas que confiaron a mí cuando empezaba yo mis primeros dictámenes en grafoscopía. Okay. Pues yo lo agradezco porque confiaron en mí, ¿no? Pero lo padre y lo hermoso de eso es que los abogados nunca me preguntaron mi experiencia. Entonces imagínate, ¿no? Empecé mis dictámenes, empecé con perito en tránsito y al año empecé lo que es la grafoscopía de documentos. Okay. Entonces yo llevaba como la poquita experiencia en la fiscalía, como grafoscopía y documentoscopía, como tránsito terrestre, Okay. pero en documento no llevaba nada. Y me encantó porque me contrataban, hacían mis dictámenes y así empecé. Claro. Ya me preguntaron mi experiencia, que tenía como unos 6 años en algún asunto. Ya me dijeron, oye, ¿cuántos? No, pues tengo como 6 años ya. Pero ya tuve esa parte. Pero si me hubieran preguntado en los primeros, Sí. pues yo me hubiera dicho, pues no, pues acabo de empezar, o ¿qué crees? Es mi primer dictamen. Como ves, estoy bien emocionado porque es mi primer dictamen, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado en ese sentido, nada más. Claro, si el perito es nuevo, no tiene experiencia, pues llévalo del camino bien. Claro. Pero sí ten en cuenta como abogado, o ten en cuenta como perito, que pueda haber ciertas cuestiones que a lo mejor no vas a entender bien, ¿sí me explico? Este debate de la experiencia lo tuve en algunos grupos, en algunos salones de clase, y los chavos decían, es que no se vale, profe, porque pues, sí, la experiencia. Pues, miren, no se enojen, al final del día no se enojen, no se pongan mal. Ustedes no lo harían. No, pero
ustedes no lo harían. Si ustedes tuvieran un asunto donde papito, mamita, estuviera involucrado en un hecho de tránsito violento, con homicidio, con todo, ¿qué van a querer? ¿Al perito de la fiscalía que tiene experiencia o a uno de sus compañeros que acaba de egresar? ¿A quién quieren ustedes? Por una lógica simple, te vas con el que tiene experiencia. Claro. O sea, es así de simple, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero bueno, pues si quieres, ya vamos concluyendo, ¿no? Sí, bueno, pues estamos a unos minutos de terminar. No sin antes agradecerte todo el conocimiento que siempre nos compartes. Gracias, no al contrario. Este, Y cualquier pregunta, por favor, que nos las hagan. sí, Nos hagan saber. que nos hagan llegar. Una disculpa también antes que nada a los presentes por la cita fallida del Google Meet. Estamos aquí para servirles y esperemos que no volvamos a tener fallas técnicas nuevamente. Perfecto. Bueno, pues quedo a sus órdenes y estamos a sus órdenes para cualquier situación y comentario. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima conferencia. Gracias, bendiciones para todos.